se ha recibido una comunicación del director de la Policía de Investigaciones de Chile en que excusa su presencia e informa que asistirán en su representación el prefecto León Borges, jefe nacional de Migración y Policía Internacional. Bien. Se encuentra en tabla. Ya, pero sigamos. En primer lugar, el proyecto de reforma constitucional en materia de regulación migratoria correspondiente al boletín 15438-06. Si pueden, perdón, ¿se puede darle a aceptar? Si pueden pasar los invitados, si hay alguno en Zoom, por favor. Vamos que se puede, vamos que se puede. Estamos todos cansados, estamos todos con la muralla. Llegamos todos a la muralla. Todos llegamos a la muralla, parece. Estoy en el En la sesión pasada, señora presidenta. Pero qué gusto verlo y saludarlo. Bienvenido a la comisión, querido prefecto. Director, bienvenido a la comisión. Hola, buenas tardes. Hola. Sí. Hola, buenas, ¿cómo están? Estamos en la parte inicial, estamos viendo la cuenta y luego vamos a tener que suspender mientras llegue un tercer senador, porque abrimos porque Álvaro estaba, pero tuvo que irse a la Cámara, así que estamos en comité nomás. ¿Ya? De acuerdo. Ya, secretario. Okay. Muchas gracias, presidenta. En la sesión pasada se entregó por el director del Servicio Nacional de Migraciones las propuestas del Ejecutivo sobre ambos proyectos. El primero dice relación con la reforma constitucional. La reforma que estamos estudiando propone incorporar, modificar la letra C, agregar después la letra C del artículo 19, número 7, un párrafo que dice: este lapso de 48 horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá en todo caso de exceder de 7 días corridos. Como señala la moción, la base de esto es que cuando se tramitó la ley de migraciones se presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional que declaró que la ley no podía establecer un plazo mayor. Porque ahí se había establecido el plazo de 72 horas, pero en la ley migratoria. Claro, y dijo que el precepto debe adecuarse a los plazos señalados en la letra C del artículo 19, número 7. Eso fue lo que motivó la presentación de esta moción para poder ampliar plazo. La propuesta que entregó el Servicio Nacional de Migraciones no se pronuncia sobre la reforma, sino que señala que proponen incorporar en el artículo 134 de la Ley de Migraciones, o como un artículo 134, párrafo final, o un 134 bis nuevo, una norma que dice: con todo, en casos debidamente justificados en que sea imposible materializar la medida de expulsión en el plazo máximo de 48 horas, la Policía de Investigaciones de Chile deberá presentar una solicitud fundada al juez de garantía competente para que amplíe el plazo de privación de libertad por hasta 5 días. El juez podrá acceder a lo solicitado por resolución fundada. Esa es la propuesta del Servicio Nacional de Migraciones. Director, en base a lo que conversamos la otra vez, ¿ustedes no estarían de acuerdo en que aprobáramos las dos cosas, que en la reforma constitucional se cambiara el plazo de 7 a 5 y que en la ley migratoria aprobáramos la propuesta de ustedes, es decir, hasta 5 días con autorización del juez de garantía? Súper, ahí, fantástico. Ahí ya avanzaríamos. Y con eso quedaríamos la reforma, porque yo retiraría la norma transitoria que presenté. Bueno. La segunda, la de declarar crisis migratoria, porque esto de alguna manera se resolvería con la infraestructura crítica. No igual, pero también de alguna manera lo haría contradictorio, porque acá lo que nosotros buscábamos era que pudieran de alguna manera las Fuerzas Armadas ayudar en el resguardo de la frontera. Eso se resuelve con la infraestructura crítica, pero si nosotros además aprobáramos esto, también en infraestructura crítica se dijo que hay ciertos temas que son, si mal no me acuerdo, director, los del artículo 121 de la ley, que son facultades propias de la PDI, que esas se mantienen en la PDI.
No sé si tendremos acceso a lo que quedó exacto, porque es un párrafo en infraestructura crítica que se refiere a esta materia. ¿Para leerlo, para poder compararlo? Sí, ese párrafo lo vamos a buscar. ¿Sí? Ese párrafo establece que se hace una analogía, ¿no es cierto?, que la facultad del presidente en infraestructura crítica se puede aplicar también en ciertas áreas fronterizas. Es decir, el decreto, si quiere usar la facultad, que hay una especie de compromiso, claro, va a decretar y va a decir que en estos 10, por ejemplo, estos 10 kilómetros de frontera de Colchane, se va a usar la facultad de infraestructura crítica. Y va a decir además, no solamente que ahí las Fuerzas Armadas van a poder actuar, sino que cuando se use esa facultad, las Fuerzas Armadas van a tener 3 facultades. Van a poder hacer control de identidad, van a poder registrar a las personas, las maletas, qué sé yo, si llevan drogas, gas, armas, etcétera, y van a poder detener cuando haya un delito, ¿no es cierto? Pero en ese caso, en la facultad de detención de las Fuerzas Armadas es solo para inmediatamente ponerlo a disposición de la autoridad respectiva, Carabinero, PDI. Entonces, y que en el resto de las facultades de la ley migratoria del 121 son propias de la PDI. Entonces, con eso se resuelve esto, porque, a ver, hoy día, si uno mira objetivamente, no hay, o al menos no se nos ha ocurrido a nadie, ninguna forma en que tú puedas impedir el ingreso de clandestinos. Lo que tienes que hacer es desincentivarlo. Y desde mi punto de vista el desincentivo es a través de la expulsión administrativa, a través de tener a la Fuerza Armada en la frontera, que de alguna manera produce un mayor temor, o se ve un mayor resguardo y por lo tanto inhibe a mucha gente a ingresar, a lo que hemos hablado siempre de hacer un trabajo diplomático con Bolivia para que empiece a aceptar las reconducciones y que la gente que pueda ir reconducirse se haga. En el fondo que los ingresos clandestinos empiecen a tener una consecuencia para desincentivar ese ingreso. Eso es lo que buscan todos estos proyectos, porque finalmente, salvo que el día de mañana se te ocurriera, no sé, construir un muro, pero construir un muro en 300 kilómetros, no sé si además... hay una zanja, se construyó una zanja, pero la zanja tampoco dura nada porque al rato, ¿no es cierto?, la empiezan a llenar o le ponen tablita. Y además también muchas veces cuando ingresan familias con niños se caen y la PDI, Carabinero o la Fuerza Armada lo que tienen que hacer finalmente es ayudar a las personas, pues no la van a dejar adentro de la zanja. Pero entonces, si fuera así, director, llegaríamos a acuerdo y podríamos votar, apenas nos llegue un senador, en la reforma, cambiando el 7 por 5, el compromiso que cuando veamos la ley aprobamos el artículo de ustedes y yo retirando la propuesta del otro transitorio. ¿Le parece? Sí, de acuerdo, Presidenta. Ya. Ese quedaría listo entonces para ser votado en general, en particular, si los senadores cuando llegaran... Perfecto. Vamos ahora al... ¿Tienes comparado este último o el comparado? Este. ¿Qué es esto? Derecho a aseo. Este es el comparado. Acá se incorporaron, pero Presidenta, en el comparado se incorporaron las observaciones que formuló en el mismo documento el Servicio Nacional de Migraciones. En primer lugar, respecto al artículo 2, dice: consideramos que si bien se refiere esto al concepto de refugiados. Al del primer país, el tercer, segundo. Exacto. Tercero, ¿ya? Consideramos que si bien es un antecedente relevante a considerar en la admisibilidad del caso a trámite o la resolución de las peticiones de refugio, no se puede descartar una solicitud de refugio por el único antecedente que haya transitado por un tercer país. Hay que considerar diferentes antecedentes, como por ejemplo el tiempo de permanencia en ese país, la disponibilidad de protección estatal en el país intermedio, si formalizó una solicitud de refugio ante las autoridades de tal país, la existencia de hechos que pusieran en riesgo su vida o seguridad en el estado de tránsito, la persistencia de algún ánimo persecutorio o lesivo a su respecto, entre otros. Sin perjuicio de la importancia que tienen estos antecedentes en el proceso de determinación de la condición de refugiado, es necesario considerar esos antecedentes a la luz de un procedimiento de determinación de la condición de refugiado
o bien la admisibilidad del procedimiento sin poder descartar todo requerimiento de protección internacional por este único antecedente. Asimismo, el servicio estima que se generaría una vulneración al principio de no discriminación contenido en el número 8 de la Ley 20.430, en tanto aquellas personas que viajen vía aérea o desde países fronterizos tendrán un trato diferente respecto de aquellas que deban transitar por países intermedios, por la ubicación geográfica de su país de origen, o bien por el medio de transporte empleado para su tránsito desde Chile. Por lo tanto, ellos proponen integrarlo como antecedente relevante al examen de admisibilidad. Director, ¿y cómo lo materializamos esto? Aquí tendríamos que, en la ley de formalización de la ciudadanía. Sí, ¿Cómo podemos formalizar este control de admisibilidad que ustedes plantean? Sí, la incorporación como antecedente relevante en el examen de admisibilidad, el hecho de haber solicitado refugio, visa o haber permanecido en un tercer país, bueno, lo primero que hay que señalar es que ese es un criterio que hoy día estamos aplicando en la Comisión Nacional de Refugio cuando evaluamos los casos de las solicitudes que ya están ingresadas. Si una persona ha vivido en Perú un par de años o tiene una visa ya, nosotros lo consideramos como antecedente para el rechazo. Lo que pasa es que eso no está formalizado. Yo entiendo que esto para formalizarlo habría que hacerlo por la vía reglamentaria. No sé si en la ley, ahí tengo una duda, no sé si en la ley corresponde que se formalice una cuestión de procedimiento que tiene que ver con el funcionamiento de la Comisión Nacional de Refugio. Entonces me parece que la integrarlo como antecedente deberá quedar en el reglamento Pero de la ley. cuando... Dígame. ¿Cómo tiene que decir? ¿No? Y el establecimiento de este procedimiento de admisibilidad, eso sí sería claro, de modificación legal. Claro, pero ese es el otro. Claro, es la otra parte de la propuesta. Sí. El tema es que el tercer país seguro, cómo se incorpora esa propuesta en la norma. Enseguida, respecto del artículo 26, que originalmente el proyecto no propone modificaciones, señala que estando de acuerdo con el sentido de la propuesta, también sugerimos contemplar a nivel legal la posibilidad de pronunciarse sobre solicitudes infundadas, a diferencia de la propuesta reglamentaria que modificó el 837, el decreto, la que fue posteriormente eliminada por el Gobierno. La propuesta concreta es modificar el artículo 26 de la ley, agregando un párrafo que diga: presentación de la solicitud. Podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República, sea que su residencia fuera regular o irregular. Hago presente que es hasta el momento la misma norma vigente. ¿Ya? La solicitud podrá presentarse en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones. Ahí se cambia hoy día en la oficina de extranjería. Al ingresar al territorio nacional, los extranjeros podrán informar a la autoridad migratoria que se encuentra en un paso habilitado en la frontera sobre su intención de refugio en Chile, lo cual es nuevo, en cuyo caso se le proporcionará la información necesaria sobre el procedimiento conducente al reconocimiento de la condición de refugiado, lo cual también es nuevo. La señalada autoridad requerirá al interesado declarar las razones que lo forzaron a dejar su país de origen. Las personas deberán informar acerca de su verdadera identidad en caso de no contar con documentos para acreditarlo o manifestar si el documento de identidad o pasaporte que presenten es auténtico. Como pueden ver en el comparado, lo que está destacado en amarillo son las modificaciones respecto a la norma vigente. Que consiste en cambiar la oficina de extranjería por oficina de Servicio Nacional de Migraciones y agregar esto sobre su intención de solicitar refugio en Chile y la frase final conducente al reconocimiento de la condición de refugiado en el inciso segundo. Director, ¿cómo funciona hoy día en la práctica la solicitud de refugio cuando una persona está en la frontera, en un paso terrestre? Sí. Esto quizás la Policía de Investigaciones podría informar el detalle, pero lo que nosotros tenemos y lo que hemos conversado también con la Policía de Investigaciones es que efectivamente se genere un procedimiento informativo a las personas, ¿ya? Lo cual nos pone en el límite de la admisibilidad de hecho. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo aquí es formalizar algo que entendemos ocurre, o es muy parecido a lo que ocurre, ¿ya?
Pues se le entrega una información a las personas en términos de que el refugio es un instrumento para otorgar protección internacional, que no tiene, que si las personas vienen por motivos económicos no corresponde, en fin. Entonces, y es un poco la práctica que nosotros tenemos también aquí en el servicio. Entonces, la propuesta sería de convertir esto en un artículo que esté en la ley, que sería también la incorporación del artículo 28 bis, en lo que continúa, ¿no es cierto?, de la propuesta, que sería el procedimiento de formalización de la solicitud, ¿ya? Hoy día se están formalizando solicitudes que se consideran bien informadas, por decirlo así, pero eso, en el fondo, hay un vacío de regulación en ese procedimiento, y yo creo que esto lo puede ayudar a subsanar, en el fondo. Gracias, director. Le damos la palabra al prefecto Ernesto León. Bienvenido, prefecto. Si nos puede contar un poco cómo opera en la práctica la solicitud de refugio. Buenos días, señora presidenta, señores miembros de la comisión, señor director, ¿cómo estamos? Buenos días. Me presento, soy el prefecto Ernesto León, recientemente asumido en este cargo de jefe nacional de migraciones. Y abandonó la región de Tarapacá, lo veo. Así es, pero con mucho conocimiento respecto a lo que nos afecta ya en Tarapacá. Presidenta, mire, con respecto a esto que me está consultando, efectivamente nosotros informamos a las personas de qué se trata la solicitud de refugio. Y conforme a aquello, nosotros solamente tenemos la facultad de acoger esta solicitud y remitirla al CERMIG. Y ellos son las autoridades que ven si que efectivamente dan o no dan la autorización respectiva. Le tomamos una declaración a las personas y conforme a eso se la juntamos a la solicitud y se remiten al organismo respectivo. Eso es lo que hace la policía, explica en terreno lo que significa y los alcances de la solicitud de refugio, y somos meros tramitadores en cuanto a eso para hacérselo llegar a la autoridad del servicio. O sea, en la práctica, ante ustedes están presentando hoy día la solicitud de refugio, no ante las direcciones regionales de migración. Cuando están ingresando en frontera, claro, nos la presentan a nosotros, y algunos de ellos, cuando han sido son irregulares, pueden ir a nuestro cuartel. Me parece que no ha pasado en Iquique. Pero cuando están en Chile, eso sucede y se remite a las direcciones regionales. Ya, porque de acuerdo a la ley vigente, ustedes solo debieran dar información y decirle que vayan a hacer la solicitud al Servicio Regional de Migraciones, po. No hacer con ustedes en la frontera la solicitud. En la frontera sí, pero cuando están en Chile, ahí van directo al servicio. Ok, secretario. Presidenta, en cuanto a la solicitud de refugio, lo que señala la ley de refugio es que presentación de la solicitud podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República de Chile, sea regular o irregular. Se le presentará ante cualquier oficina de extranjería. Lo que pasa es que el 27, que entiendo que es la aplicación de la norma que está diciendo el prefecto, dice recepción de la solicitud. Los funcionarios de la Administración del Estado que tuvieran conocimiento de la presentación de una solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado dentro de un extranjero deberán ponerla en conocimiento en el más breve plazo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Yo, me parece que es en aplicación de esa norma, en su condición de funcionarios públicos, que investigaciones ponen conocimiento de la solicitud de refugio. Prefecto, ¿y esta información que ustedes dan, se la dan a todos o a solamente a las personas que preguntan sobre o señalan que quieren acogerse a refugio? Solamente a las personas que puedan señalar acogerse a refugio, presidenta. Ya. Y director, entonces, ustedes, excepto estas modificaciones menores,
Sí. Es el 28, Sí, donde estaría la formalización de la solicitud. exacto. ¿Se la puede leer, secretario? El 28 de la ley, No, de lo que presenta... de la propuesta. Sí, de la propuesta. 28 bis. 28 bis. Formalización de la solicitud. Una vez presentada la solicitud, ésta se entenderá formalizada, solo si ella guarda relación con alguno de los motivos establecidos en el artículo 2, en cuyo caso se procederá a notificar al interesado el inicio del procedimiento conducente al reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de la visa de residente temporario establecida en el artículo 32. En el evento que la solicitud aparezca manifiestamente infundada por no guardar relación alguna con los motivos que hacen procedente el reconocimiento de la condición de refugiado establecidos en el artículo 2, la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado deberá evacuar un informe técnico previo a una entrevista personal del solicitante que le permita exponer todos los antecedentes que fundamenten su solicitud, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la presentación de la misma. La no comparecencia del solicitante será motivo suficiente para el archivo de la solicitud. A partir del informe señalado en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones podrá resolver, mediante resolución fundada, la no formalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 19.880. Esta resolución podrá ser objeto de los recursos administrativos de la Ley número 19.880. ¿En qué minuto, director, se le entrega la visa a los solicitantes de refugio? Una vez que se formaliza la solicitud, que se admite a trámite la solicitud, se le otorga la visa hoy, ¿ya? Por eso tenemos este problema. Lo que vendría a resolver esto es que esa visa se entregaría solo una vez que, luego de una entrevista, ¿ya?, que da origen a un informe, la Secretaría Técnica evalúa que esa es una solicitud fundada. O sea, en el segundo párrafo de la propuesta, sí, es donde queda explícito el procedimiento de la entrevista previa, ¿ya?, para evaluar la fundamentación adecuada de la solicitud. En caso de que no, la Secretaría Técnica, que es nuestro Departamento de Refugio, la Secretaría Técnica considera que es infundada en función de lo que establece la ley, ni siquiera se formalizaría la solicitud y sería rechazada. En el caso de las personas que tengan ingreso irregular, entiendo que sería un rechazo con abandono. O sea, sería no se formaliza, pero o expulsión, dependiendo de la condición. Claro, porque sería ingreso irregular. Hay que considerar que muchas de las personas que solicitan refugio, o algunas, no tienen necesariamente ingreso irregular. Exacto. Se rechaza con visa. Sería no admisible. O sea, esto nos da la posibilidad de formalizar la no admisibilidad a través de una entrevista previa de las solicitudes o de las intenciones de solicitudes no fundadas. Y este plazo de 20... la Comisión de Reconocimiento es centralizada, está en Santiago, ¿no es que cada dirección regional la tenga? Sí, no es delegable, digamos, por la ley. Nosotros lo que podemos delegar en las direcciones regionales son las entrevistas. O sea, este procedimiento de admisibilidad yo creo perfectamente podría realizarse en regiones también. Hoy día se realizan entrevistas y se envían a Santiago los preinformes y en Santiago se redactan los informes. Lo de los plazos y lo del informe nos parece que es relevante, puesto que de alguna manera expresa también la mantención del debido proceso y de la evaluación como seria en los casos donde efectivamente hayan solicitudes fundadas, ¿cierto? Eso también es importante señalar. Y conociendo usted hoy día la realidad de las direcciones regionales de migración, este plazo de 20 días, porque ellos van a poder hacer la entrevista, ¿no es cierto? Pero hecha la entrevista, me imagino que van a tener que remitir toda esta comisión. ¿El plazo de 20 días es real? Es razonable. Es razonable. Sí, es razonable, nosotros tenemos esa capacidad para hacerlo hoy día. De hecho, esta propuesta la conversamos también evidentemente la discutimos con nuestro Departamento de Refugio y evaluamos la viabilidad de esto. Dado que una entrevista de admisibilidad tampoco es un informe muy complejo. O sea, y la gente que hace esa entrevista está capacitada para poder dar con la respuesta de manera
de manera eficiente. Ya, ¿y la visa entonces se daría después de esto? ¿Después del informe de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado? De la Secretaría Técnica, que evalúa esto, le llega a la Secretaría Técnica, la Secretaría Técnica dice, no es, mientras está en el proceso, no se le entrega la visa. Está en el proceso de admisibilidad. Si se rechaza la solicitud, no se le entrega la visa, simplemente se rechaza en la elección del servicio. Y si luego de admitida la solicitud, ¿ya?, se formaliza, ¿ya?, ahí recién se le entregaría esta visa de 8 meses. Pero hoy día lo que tenemos es que al no tener este procedimiento, supuestamente las personas, esta es una interpretación, es la interpretación más garantista que tenemos hoy día en el escenario, ¿cierto? Si la persona solicita inmediatamente, se le entregas la visa. Formalizar y entregar una visa. Y eso, en la práctica, a nosotros nos parece que inviable en el escenario actual. Entonces, pero para entender bien, una vez presentada la solicitud, ahí va, y esta Secretaría Técnica va a evaluar aún sin la entrevista. No, evalúa con la entrevista. O sea, tenemos un primer filtro que es la policía de investigación, que es la parte primera de la propuesta. La policía de investigación, cuando llega a frontera, la policía de investigación informa, y ahí también hay un primer filtro donde no necesariamente la policía va a derivar los casos, que es lo que ocurre también hoy, ¿no es cierto? Y luego tenemos que en el proceso de formalización llega la persona, ¿ya?, solicita, ¿ya?, que se la evalúe para solicitar refugio, se le hace una entrevista, se evacúa un informe, si ese informe derivado de la entrevista es favorable, recién ahí se formaliza. Le entrega la visa. Ya, y si entregada no la visa, se rechaza. Y entregada la visa, ahí recién entonces pasa a la comisión, que es la que resuelve en definitiva. Que son los solicitantes. Y la comisión resuelve los casos de solicitudes que finalmente resuelven si otorgan o no la condición de refugiado. Ok. ¿Tiene alguna consulta, senador? Ya. Eso es lo que veríamos y redactaríamos en... Ya. Y ya hay que ver entonces dónde... Siga nomás. Enseguida, en la página 7 del comparado, el servicio propone modificar el artículo 127, que son las causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para los titulares de un permiso de permanencia transitoria para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso séptimo del artículo 131, lo que se regirá por dichas normas los siguientes. 1. Ingresar al país, no obstante confirarse a su respecto una causal de provisión de ingreso, la señalada en el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el número 2 de dicho artículo, salvo respecto a las primeras que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29. El Ejecutivo propone agregar que ingresar al país, no obstante configurarse una causal, la causal de provisión de ingreso del artículo 33, número 1, o una causal de provisión de ingreso. Y sigue con lo otro, o sea, incorporan otro. Sí. Y en el número 2, que dice incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 32, con excepción de la señalada en el número 2 de dicho artículo, es incurrir durante su permanencia en el país en la causal del artículo 33, número 1, o en alguna de las causales. La 33, número 1, director, ¿te acuerdas cuál es? Sí, la 33, número 1, que dice relación con... que me parece que son condenas y delitos, crímenes. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos 10 años por actos que la ley chilena califique de crimen, o en los últimos 5 años por actos que la ley chilena califique de simple delito. También se podrá impedir el ingreso a aquellos extranjeros que respecto de crímenes o simples delitos se encuentren con procesos judiciales pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia. Esto para transitorio. Transitorio, claro. Transitorio. Sí.
Hoy día, para las personas que tienen permiso transitorio, con su permiso, Presidenta, ¿Ya? las personas que tienen permiso de residencia transitorio no aparece como causal de expulsión, o sea, aparece como prohibición de ingreso y por ende como causal de expulsión el haber cometido delito en el país de origen, pero no el cometerlo en Chile. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es incorporar como causal de expulsión para aquellos que tienen permiso transitorio el cometer delitos en Chile. Perfecto. Es una primera. Y la segunda tiene que ver con los residentes, con los que tienen visa temporal, para los cuales efectivamente la causal del delito acá está como causal de expulsión, pero no el tener antecedentes de delitos graves en el país de origen. Entonces lo que nosotros proponemos es incorporar como causal de expulsión también para los residentes, ¿ya?, el tener delito en el país de origen. Que hoy día no está en la ley. Sí. Nosotros consideramos que ahí, claro, se evaluaron, el legislador probablemente pensó en las prohibiciones de ingreso, pero no en la situación de las personas que estaban acá. Dado que las causales de expulsión remiten a las prohibiciones de ingreso, probablemente faltó ahí una precisión al respecto. Sí, perdón, senador. La pregunta ahí es, ¿delito en el país de origen según la ley chilena? ¿O cómo cómo se determina? Él lo leyó. Delitos en el país de origen que en Chile sean considerados delitos de crimen o simple delito, algo así era. Hayan sido condenados en el extranjero. Actos que la ley chilena considera Claro. como Que la ley delito. chilena O sea, se ve la resolución del tribunal y si eso califica como delito acá. Sí. Director, a mí lo que me preocupa acá, que para variar no es una posición muy consensuada, pero yo sé que, porque esto puede interpretarse, al incorporar esto, ¿no es cierto?, lo que hayan cometido el delito extranjero no tengo problema, pero cuando hayan cometido el delito en Chile, porque, claro, si la persona cometió delito pero anda en libertad, está bien, la podía expulsar. Pero cuando una persona ha cometido un delito y está cumpliendo condena, yo tengo muchas aprensiones de que tú puedas expulsar a esa persona. ¿Por qué? Todo el mundo dice, oye, que gasta plata en las cárceles, que están colapsadas y qué sé yo, pero mientras como país no seamos capaces de controlar el ingreso clandestino, si tú expulsas a una persona condenada que está en la cárcel, que había un trabajo de Carabineros, de la PDI, de los tribunales, del Ministerio Público por condenarla, ¿no es cierto?, y la tomas y la expulsas, finalmente vas a hacer un gasto, la vas a ir a dejar a su país. Yo digo, va a estar una semana de vacaciones en su país, va a ir a visitar a su familia y al mes va a estar de vuelta en la calle delinquiendo nuevamente. Nos pasó en Arica con el famoso señor apodado La Estrella, ¿no es cierto?, que estaba condenado por delitos abusos sexuales, fue expulsado y al mes siguiente lo detienen en Arica cometiendo otro abuso sexual. Entonces, a mí eso es lo que me hace ruido porque distinto es expulsar a personas que tengan antecedentes, pero cuando están cumpliendo la pena, yo no sé si sea prudente expulsarlo. ¿Es ahí la causal de fondo simplemente el evitar que nuestras cárceles se sigan colapsando o hay alguna otra razón de atrás? Porque a fin del gobierno de la presidenta Bachelet, del primero y comienzo de Piñera 1, se dictó un proyecto de ley en que se permitía esta expulsión, ¿no es cierto?, pero en virtud de no me acuerdo qué convenio internacional, el país celebraba un convenio con el país de origen de esa persona condenada y él voluntariamente decidía si quería seguir cumpliendo su condena en Chile o en el extranjero. En mi región al menos, me acuerdo porque yo era intendenta en ese entonces, muchos extranjeros, sobre todo bolivianos y peruanos, condenados por ley 20.000, accedieron a ir a su país, sobre todo mujeres, accedieron a ir a cumplir la condena en su país porque allá tenían una mayor red, ¿no es cierto?, una mayor red de protección, de familiares, etcétera.
pero tú te asegurabas que la persona condenada cumplía la totalidad de su pena y no iba a estar en la calle antes de que eso ocurriera. Entonces, al ingresar aquí el 33 número 1, sin distinguir si tiene antecedentes de haber cometido delito en Chile, sino que también puede estar preso cumpliendo una condena, estaríamos autorizando entonces la expulsión de estas personas. ¿O estoy equivocada? Señora Presidenta, en la modificación que se propone aplicaría la expulsión no como sustitución de la condena, sino que se aplicaría una vez que la condena sea íntegramente cumplida. O sea, sería una causal para quien comete delito, pero sabemos que salvo aquellos casos que están sujetos a la ley 18.216, que no sería el caso necesariamente, o sea, esto no tocaría eso porque estamos hablando de expulsión administrativa, se aplicaría la expulsión una vez que la persona que tiene permiso transitorio comete un delito, una vez que esa persona cumpla la condena. Ahí se aplicaría, que es lo que estamos haciendo hoy día, no como sustitución de la condena, sino como, de alguna manera, una medida administrativa que se aplica ya una vez cumplida la condena por el delito. Perfecto. Y entonces lo otro que quiere el gobierno corre por el proyecto que está en la Cámara, ¿no es cierto? Corre por cuerda separada. Exacto. Sí. Ya. Sí, dejemos esa pelea que vamos a tener para ese momento, yo creo, porque no nos adelantemos. Muy bien. Me queda claro. Secretario. Enseguida, Presidenta, el Ejecutivo propone modificaciones en el artículo 128 de la ley y la página 8 del comparado, que el número 1 dice ingresar al país, no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso a las señaladas en los números 1 u 8 del artículo 32. El Ejecutivo pone agregar el número 5. El número 5 dice hayan sido condenados en Chile o en el extranjero o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero informados por la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol, o por los organismos de justicia con que Chile tiene convenios por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas según lo dispuesto en el artículo 411, inciso segundo del Código Penal, lesa humanidad, genocidio, tortura, terrorismo, homicidio, femicidio, parricidio, infanticidio, secuestro, sustracción o secuestro de menores, considerando lo prescrito en el artículo 141, inciso segundo y quinto, inciso final del Código Penal, robo con intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con violación. La comercialización, producción, importación, exportación, distribución, difusión, adquisición, almacenamiento, exhibición de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, donde se utilicen menores de edad, aquellos contemplados en los párrafos quinto y sexto del título séptimo y en los artículos 395, 396, 397, numeral 1, todos del libro segundo del Código Penal. Ay, me perdí. Estaba leyendo la ley. Lo que era el número 5 que propone agregar el Ejecutivo como referencia en el 128. Dice las causales del número 1 u 8 del artículo 32. Y se agregaría la quinta, que es la que acabo de leer. 1, 5 y 8. Sí. ¿Eso? Eso es lo que propone. Okay. Que la norma que propone el proyecto dice se entenderá que un extranjero se encuentra en condiciones de ser reconducido cuando el punto donde sea interceptado en territorio chileno se encuentre hasta 90 kilómetros al interior del territorio nacional, medidos desde el punto más cercano a la frontera nacional. Respecto a la propuesta número 4, señala Migraciones que resulta complejo limitar las garantías constitucionales al facultar a la autoridad para expulsar sin acto administrativo ni control jurisdiccional sobre la medida en un radio amplio del territorio nacional. El ancho medio del país son 180 kilómetros. La reconducción es una medida excepcional cuyo objeto es la devolución de las personas que son sorprendidas intentando hacer ingreso irregular en la zona fronteriza. No obstante, este servicio comparte la idea de una necesaria agilización de los trámites de expulsión para los extranjeros que ingresan a Chile de manera irregular. Sobre particular, quisiera decir que la ley, en su artículo 126, señala expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente en decretar la salida forzada del país al extranjero que incurriera en alguna de las causales previstas en la ley
para su procedencia. La medida de expulsión puede ser decretada por resolución fundada de la autoridad administrativa correspondiente o por el tribunal con competencia penal de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico y en especial con lo dispuesto en la ley 18.216 que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Sí, pero aquí no estamos hablando de expulsión, estamos hablando de reconducción. Director. Sí, dos cositas, señora Presidenta. Sobre el artículo anterior, la modificación de la inclusión en el numeral 1, ¿no es cierto? Sí. Hoy día lo que ocurre es que esa persona, por ley nosotros le revocamos la condición, la residencia, y le metimos una orden de abandono. La propuesta sería para aquellas personas que estén en la causal se emita la expulsión directamente y no darle esta como periodo de abandono. Luego que no abandonan, finalmente se lo expulsa, así que no cumple, pero sería la expulsión directa. Eso respecto al anterior. Y respecto de la reconducción más allá de la frontera, en el fondo este artículo lo que busca, y a nosotros nos parece razonable, es definir y dejar bien institucionalizado qué entendemos por frontera en términos del grosor de la frontera, por decirlo de esa manera. Si bien no tenemos redactada una propuesta concreta, a nosotros, y lo planteó la ministra ayer, de hecho, en la Comisión de Gobierno de la Cámara, estamos abiertos a considerar que 10 kilómetros es una distancia razonable en términos de aplicar medidas de control, ¿ya?, de personas en lógica de frontera, o sea, que la autoridad actúe. Y eso, claro, evidentemente implicaría todo lo que ocurre en la frontera y la reconducción evidentemente que formaría parte de eso. Entonces, nosotros pensamos un poco en eso, nos complica extenderlo a 90 kilómetros, puesto que eso implicaría en la práctica que en muchos territorios, yo sé que la región de Tarapacá es particular y tiene una especificidad respecto de esto, pero hay otras regiones donde los 90 kilómetros pueden ser ciudades y eso implicaría aplicar una expulsión sin debido proceso y eso podría generar dificultades en la materialización por no cumplir con los debidos procesos, efectivamente, rebotar en tribunales y no poder finalmente materializarla y llenarnos de recursos y saltarnos también los compromisos que tiene Chile en materia de debido proceso. Eso respecto a este artículo, nosotros podemos buscar una fórmula porque lo de los 10 kilómetros nos parece que está dentro como de una distancia razonable para aplicar medidas de control de frontera. Eso que es un radio de 10 kilómetros en el fondo. O una distancia. Claro, desde radio, la distancia, sí. Claro, sería una distancia respecto a la frontera de 10 kilómetros hacia adentro. ¿Y no le parece cómo está propuesto en el proyecto y cambiar los 90 por 10? Eso lo podríamos informarlo, ¿no? Podríamos informarlo eso por escrito. Sí, ahí tendría que coordinarlo porque esa propuesta concreta no lo tenemos como conversado con el Ministerio, pero yo a la realidad podríamos mandar una propuesta en ese sentido. Sería aplicar sanciones de frontera en general. Bueno, puede aplicarse solo para la reconducción también, pero... Claro, no, porque ahí dice, lo que nosotros proponemos en agregar un inciso nuevo, tercero, en el 131, que dijera, se entenderá que un extranjero se encuentra en condiciones de ser reconducido cuando el punto donde sea interceptado en territorio chileno se encuentre hasta, decía 90, diría hasta 10 kilómetros al interior del territorio nacional, medido desde el punto más cercano de la frontera nacional. Sí, yo, presidente... Pero revíselo, po. Sí, enviar una propuesta en ese sentido. Ya. Vamos a empezar con el Ministerio. Secretario. Enseguida, en la página siguiente, la página 11, comparado, se encuentra una propuesta de incorporar un inciso sexto al artículo 131 que señala: cuando razones operativas de la autoridad contralora lo hagan necesario o para garantizar el éxito de la gestión de reconducción al extranjero, el extranjero podrá ser reconducido mediante cualquier paso fronterizo localizado hasta 350 kilómetros de la capital regional del lugar donde haya sido interceptado por la autoridad. El Ejecutivo dice que si se aprobara esto es muy probable... Sí, no, yo en eso lo comparto. Yo esto lo voy a retirar. Correcto. Pero quisiera hacer un... Sí. Dice, es muy probable que lo avanzado en coordinación con países vecinos se pueda perder al permitir la reconducción por un lugar distinto al de ingreso irregular.
al que eventualmente corresponde a otro país que no sea aquel cuál hizo el ingreso. La verdad es que la reconducción siempre es al país de origen o de procedencia. Sí, pero yo aquí me quise pasar unos pueblos y como Chacayuta aceptaba la reconducción, quería mandar de Colchane para allá. Pero entiendo que efectivamente uno no puede afectar aquello que funciona bien por algo que funciona mal. Así que no, yo esa la voy a retirar. Señora Presidenta, Director. ¿puedo solicitar la palabra? Nosotros hemos conversado ya con el Ministerio una propuesta que también podría facilitar el procedimiento de expulsión. Tenemos dudas respecto de si eliminar completamente el inicio del procedimiento, digamos, es pertinente o es consistente con la Constitución. Sin embargo, creemos que cuando la Policía de Investigaciones detecta a una persona en situación irregular, pudiese en ese mismo momento iniciar el procedimiento. O sea, informarle que se inicia el procedimiento para que no sea hoy día lo que ocurre es que se le cursa el parte a la persona, se hace la denuncia acá, se procesa en nuestro departamento jurídico, nosotros emitimos el inicio del procedimiento y la policía tiene que ir a notificarlo. Entonces, al detectar la policía, ¿ya?, a la persona en situación irregular o en causal, se le inicia inmediatamente el procedimiento. Esto implicaría también extender la delegación de esta atribución de iniciar procedimiento a la Policía de Investigaciones cuando haya causal. Eso facilitaría, creemos nosotros, el procedimiento de expulsión administrativa. Es una propuesta que también nos interesaría quizás conversar y plantear aquí. Sí, yo de verdad yo creo que hay que darle una vuelta porque más jurídicamente diría yo, ¿no es cierto? Porque ya cuando aquí ustedes me dicen que solo quieren una notificación por el tema del debido proceso, pero nosotros, esto no sería la excepción porque ya en muchos procesos de distinta índole hemos ido modificando nuestra legislación para que todas las notificaciones de determinados procedimientos o causa o de determinadas materias puedan ser notificadas por correo electrónico, ¿no es cierto?, aceptando hoy día nuestro procedimiento judicial, el código orgánico, en fin, el correo, la notificación por correo electrónico como una notificación válida. Entonces, yo de verdad, desde ese punto de vista, a mí me cuesta entender que cuando un extranjero que ha ingresado o que tiene en su contra el inicio de un proceso de expulsión administrativa ha entregado él un correo electrónico, a lo mejor lo que habría que hacer, junto con lo que usted señala, que me parece muy bien, que hay en esa misma primera también reunión o control de identidad o lo que sea que tenga con la PDI, se pueda notificar el decreto de expulsión y junto con pedirle si tiene un correo, a lo mejor es tener una autorización tipo que él acepte, que la persona acepte que el correo que da, que todas las notificaciones se le hagan ahí, que es un poco la regla general en los otros procedimientos. Se establece la notificación, ¿no es cierto?, en nuestro ordenamiento, la notificación por correo electrónico como una notificación 100% efectiva cuando la persona, el afectado a quien haya que notificar, acepta que sea notificado por esa vía. Eso sea una, dos o tres o todas, porque en la notificación que ya aprobamos en el proyecto del Ejecutivo, también vas a tener que requerir su autorización, ¿no es cierto? Si él no te entrega un correo, o te entrega un correo, pero no acepta que sea notificado ahí, tampoco lo vas a poder hacer, po. Entonces, si él lo autoriza, yo creo que cumples con las normas del debido proceso, autorizándolas todas también por la misma vía. Director. Sí, en eso estamos de acuerdo. Habiendo autorización por parte de la persona, si bien la medida de la expulsión es una medida gravosa que restringe una libertad constitucional, entonces podría también
general, si es que no se resguarda, que es una de nuestras preocupaciones. El debido proceso podrían ser revocadas en mayor volumen de lo que son ahora en tribunales, pero habiendo autorización de utilización de un correo para esto, nos parece que es razonable. Lo que habría que hacer es trabajar como en la propuesta concreta. Sí, porque en materia penal, que también te afecta eventualmente una garantía constitucional que es tu libertad personal, es lo mismo. O sea, tú puedes señalar un correo donde aceptas que se te hagan todas las notificaciones al imputado, a los abogados patrocinantes, que hoy día casi todo funciona por esa forma. Entonces, también hemos aprobado, ya aprobamos en esta comisión también el año pasado, antepasado, no, en esta la modificamos al último, en este gobierno, el Estado digital, en el fondo en que, claro, hay un plazo, ¿no es cierto?, precisamente esa es la modificación que se hizo, que se amplió el plazo para que todos los servicios públicos pudieran estar al día, pero que también todas las notificaciones o todo el trabajo que hagan los distintos servicios públicos de aquí a un par de años va a ser todo digital. Entonces, con autorización, yo no veo la diferencia en que una o todas se hagan por correo electrónico y te da mayor seguridad. Eso. Veamos si podemos hacer algo, ¿le parece? De acuerdo, nosotros podemos trabajar una propuesta, ¿no? Sí. ¿Se le parece? Por supuesto. Gracias. Vamos al próximo. Enseguida, en la página 12 del comparado, se propone una modificación al artículo 132, en que se señala que, previo a la notificación de la medida de expulsión, se deberá ser notificado en conformidad al artículo 147. Se propone agregar, en vez de eso, deberá ser notificada personalmente por carta certificada dirigida al último domicilio registrado en el Servicio de Policía de Investigaciones de Chile, salvo que estuviera registrado y autorizado previamente ante cualquiera de ellas un correo electrónico para su notificación. En esta norma está de acuerdo el Ejecutivo. Bien. Enseguida, el Ejecutivo señala en su comentario, eliminar el inicio del procedimiento de sanción de expulsión establecido en el artículo 132 de la Ley 21.325 para el caso de los ingresos clandestinos o con documentación falsa o alterada. La idea es facilitar la expulsión de las personas que ingresan de manera clandestina y que ya se encuentran dentro del territorio de la República, garantizando el debido proceso. Para ello propone un artículo 132 bis del siguiente tenor. En el caso de extranjeros que se encuentren en la causal del artículo 32, número 3, esto es, intentando ingresar o egresar del país o hayan ingresado o egresado por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados, pedidos a nombre de otra persona en los 5 años anteriores, se comunicará de la infracción al extranjero al momento de efectuar la respectiva denuncia por parte de la Policía de Investigaciones de Chile. De la infracción se deberá comunicar al servicio, el que podrá disponer su expulsión del territorio nacional por resolución fundada, sin la notificación previa dispuesta en el artículo precedente. El director nacional de servicio podrá delegar en los directores regionales la facultad de expulsar regulada en este artículo. Sí, aquí, perdón, Presidenta, tenemos aquí sobre esta propuesta que nos surgieron las prevenciones y las dudas respecto de la constitucionalidad por la eliminación del procedimiento inicial, y en virtud de eso señalamos lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, que ampliar la facultad de la Policía de Investigaciones para iniciar el procedimiento al momento de dar con la persona, ¿ya? Si a eso le sumamos la autorización del correo como forma de notificación, creo que nos quedaría un artículo más o menos completo en este sentido. Ok. Sobre el resto del articulado no existen observaciones por parte del Servicio Nacional de Migración. ¿Le parece, director, si tratamos de ver si podemos despachar esto la próxima semana? Con lo que hemos conversado, esperemos la próxima semana, tenemos 2 días, tenemos el martes y el miércoles. Si usted me manda, no tengo su celular, si usted me manda a la Secretaría su celular, yo le mando también algunas propuestas. Para tratar de llegar a la comisión consensuado. La reforma ya las tendríamos consensuadas y llegar ahí a consensuado con algunas de estas otras que hemos ido viendo y de aquellas en que ustedes no se manifestaron. ¿Le parece?
De acuerdo, Presidenta, yo voy a dejar con la Secretaría mi teléfono para que nos podamos contactar por ahí. Ya, y yo le escribo para que usted Bueno. me registre. Dígame. Sí. No, quisiera saludar al prefecto señor Ernesto León, no había tenido oportunidad, ya ha tenido que estar de allá para acá, hemos tenido días agitados, nos reuniremos los próximos días, entiendo. Así que le dejo un saludo, señor Ernesto León. Sí, yo también lo felicito, pero con un poco de tristeza, porque gran valor que deja Tarapacá. Bueno, feliz de asumir este desafío, señor Taller. Me comprometo a pasar a visitarlo esta semana. Como usted bien dice, hemos andado de acá para allá. Ayer ya entregué la prefectura en Iquique, así que ahora esta semana me voy a dedicar, por supuesto, a visitar a las personas con las cuales me tengo que relacionar. Presidenta, un agrado, como siempre, así que estamos a su disposición aquí en la Jefatura Nacional. Y cuando lo disponga podemos conversar sobre la realidad nacional también y por supuesto de nuestra querida región de Tarapacá. Así que muchas gracias por todo. No, gracias a usted, felicitaciones de nuevo y bueno, le voy a pedir al secretario que igual le mande el comparado con lo que es este proyecto y con lo que hemos conversado acá y las propuestas del Ejecutivo para que... Si usted tiene, como la PDI tiene alguna observación que crea que de alguna manera o algún cuello de botella que ustedes vean que podamos solucionar, conversándolo, ¿no es cierto?, con el director y luego acá en la comisión, feliz que nos pueda ayudar, po. Fantástico, muchas gracias. Gracias a usted. Esperamos eso. Hasta luego. Por supuesto, así se hará. Les mandamos a ambos el comparado entonces y para sobre ese trabajar y ver qué hace senador, ¿no? Bien, entonces hasta el próximo martes, habiendo dado término al objeto. Ah, no, pues no tengo quórum. ¿Qué voy a levantar? Ya levanto la sesión nomás. Chao.